No creerás lo que un hombre hizo en la sala de partos. La dejó sola, aterrorizada por la paternidad. 3 años después, al ver a sus hijas gemelas, no pudo parar de llorar. Karen Brooks nunca se había sentido tan pequeña en su vida. Las paredes del hospital, antes estériles y frías, ahora se sentían asfixiantes mientras se aferraba al borde de la cama, su respiración agitada y su visión borrosa por las lágrimas que se negaba a derramar. Los monitores emitían pitidos constantes, indiferentes a su miedo, su dolor o al hecho de que el hombre que debía estar a su lado se encontraba al otro lado de la habitación, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Alexander Hale, el CEO de oro que dominaba las salas de juntas, con una sola mirada, ahora se movía inquieto, sus ojos buscando cualquier lugar excepto a ella. Ella había intentado tomar su mano hacía unos momentos, agarrando sus dedos cuando otra contracción la golpeó, aguda e implacable. Su mano estaba fría, rígida, como si su tacto le quemara. Ella intentó encontrarse con su mirada para calmarlo, para atraerlo a este momento en el que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, pero sus ojos se negaban a permanecer en ella, parpadeaban hacia la puerta, hacia la ventana, a cualquier lugar que no fuera ella. Alex susurró con la voz ronca: «Te necesito aquí». El silencio que siguió no fue ruidoso, fue asfixiante. Él no se acercó. En cambio, sus hombros se enderezaron, como si alguna decisión interna se hubiera tomado, una que excavó un cañón entre ellos. Caminó hacia un lado de la habitación, recogiendo su chaqueta con una gracia mecánica que se sentía surrealista. El corazón de Karen latía más fuerte que las contracciones. Sabía lo que venía antes de que él hablara. «No puedo hacer esto, Karen», dijo, su tono plano, casi ensayado, pero sus dedos temblaban mientras se ajustaba el reloj. «No estoy listo para ser padre, no puedo, esta no es mi vida. Esta no es...» No fue una discusión acalorada. No hubo gritos. Solo la tranquila y demoledora comprensión de que todo lo que habían construido se estaba desmoronando en el momento en que más lo necesitaba. Ella se quedó sentada allí, su cuerpo atormentado por el dolor, aferrándose a la vida que habían creado dentro de ella, mientras él se encontraba junto a la puerta, su espalda ya medio girada. «Estoy a punto de dar a luz a tus hijos, Alex», dijo, las palabras sabiendo amargas en su boca. «Te vas a ir ahora». Su mandíbula se apretó. Su mirada finalmente se posó en ella, pero había un muro de cristal entre ellos. «No soy el hombre para esto, Karen. No soy él. Te mereces a alguien que sepa cómo quedarse». Ella quería gritarle, suplicar, pero mientras otra ola de dolor la retorcía, algo en ella se aclaró. Él no se iba a quedar. Ninguna cantidad de súplicas cambiaría eso. El hombre que le había susurrado promesas en el pelo por la noche ya se había ido. Todo lo que quedaba era un extraño con un traje caro, asustado de la vida que estaba a punto de nacer. «Entonces vete», dijo ella, su voz quebrada pero resuelta. «Si vas a huir, hazlo ahora, porque una vez que estas niñas estén aquí, no tendrás otra oportunidad de irte». Él abrió la boca como para hablar, para ofrecer alguna versión delirante de una disculpa, pero ella giró la cara. No le daría la satisfacción de verla romperse. La puerta se abrió con un suave clic, pero bien podría haber sido un cañonazo. Se había ido. Así. Sin más,
las enfermeras regresaron, con rostros amables e inconscientes, ajustando monitores, preparándola para el parto. Karen respondió a sus preguntas con una eficiencia entumecida, su corazón latiendo no por miedo, sino por el vacío atronador que llenaba el espacio que Alex había dejado. A medida que las contracciones se intensificaban, a medida que la habitación se convertía en un borrón de instrucciones y jerga médica, Karen se dio cuenta de que, a partir de ese momento, ella era la única persona en el mundo con la que estas niñas podían contar. No más fantasías, no más ilusiones, solo ella. Apretó los dientes, fortaleciéndose no solo contra el dolor, sino contra el peso de los años venideros. Y cuando el primer llanto perforó la bruma, crudo y frágil, las lágrimas de Karen finalmente cayeron. Pero no eran por Alex. Eran por las dos pequeñas niñas que no tenían idea de que habían nacido en un mundo donde su padre ya había elegido el miedo por encima de ellas. Pero Karen hizo una promesa en ese momento. Él pudo haberse ido, pero ella nunca lo haría. El apartamento era pequeño, pero era suyo. Karen nunca había imaginado que criaría hijos en un lugar donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar la televisión del vecino a través del yeso, o donde las ventanas traqueteaban cuando el viento aullaba por la noche. Sin embargo, mientras se sentaba en el sofá gastado, acunando a Hannah en un brazo mientras Holly dormía en su pecho, se dio cuenta de que el espacio no importaba. La seguridad, sí. Y en este pequeño apartamento, rodeada de muebles de segunda mano y mantas de tiendas de segunda, había creado un mundo donde sus hijas estaban a salvo, incluso si ella no lo estaba. Los primeros meses fueron un borrón de agotamiento. El sueño era algo que Karen leía en los libros ahora, no algo que experimentaba. Se había convertido en una maestra en equilibrar biberones en una mano mientras calmaba llantos con la otra, sus movimientos fluidos por la repetición, su mente aguda por la necesidad. Cada día era una batalla de prioridades. Pañales o alquiler, fórmula o electricidad. Opciones que nunca deberían haber existido, pero que ahora eran su realidad. Se volvió ingeniosa, creando lazos para el pelo y accesorios para bebés para vender en línea, pasando largas noches cosiendo hasta que le dolían los dedos mientras sus hijas dormían en la habitación de al lado. Sus suaves respiraciones, la única banda sonora de su determinación. Hubo noches en las que se sentaba en la oscuridad, después de que las gemelas finalmente se habían calmado, mirando al techo con un peso aplastante en el pecho. No por arrepentimiento. No se arrepentía de Hannah y Holly, ni por un segundo, sino por la pura magnitud de hacerlo todo sola. La traición todavía estaba allí, metida en los rincones de sus pensamientos, pero ya no la definía. La ira hacia Alex se había enfriado en algo más frío, más distante. Era una sombra que se había cortado de sus vidas, y ella no tenía intención de dejarlo volver. Incluso si una parte de ella todavía soñaba con lo que podría haber sido. La ciudad no era amable con las madres solteras, especialmente con aquellas que se negaban a encajar en una narrativa de victimización. Karen se negó a sentir lástima. Tomó cada trabajo independiente que pudo encontrar, limpiando oficinas después de horas, siendo mesera en una cafetería los fines de semana, y aún así, cada mañana se despertaba con una sonrisa para sus niñas,
porque se merecían una madre que les mostrara que el amor no venía con condiciones. Fue en uno de esos fines de semana, después de un turno particularmente agotador, que experimentó un momento que nunca olvidaría. Era un domingo, fresco y brillante, y el parque cerca de su apartamento estaba vivo con familias, cochecitos y risas. Karen había abrigado a las niñas con sus pequeñas chaquetas, sus sombreros a juego deslizándose sobre sus rizos rubios mientras chillaban al ver las hojas caer. No podía permitirse citas de juego elegantes o juguetes caros, pero el parque era gratis, y para Hannah y Holly era un país de las maravillas. Las observó desde un banco, con una taza de café barato en la mano, su corazón lleno a pesar del agotamiento que nunca la abandonaba. Los extraños pasaban, algunos ofreciendo pequeñas sonrisas al ver a las gemelas jugando, otros ajenos, perdidos en sus propias vidas. Karen se había acostumbrado a mezclarse con el fondo, sus luchas invisibles para un mundo que rara vez notaba a mujeres como ella. Pero ese día, mientras veía a sus hijas perseguirse cerca del arenero, sintió una extraña sensación de victoria. La habían dejado en la sala de partos, abandonada por el hombre que había prometido para siempre, y sin embargo, aquí estaba, criando a dos niñas increíbles que no sabían nada de abandono, solo conocían el amor, la calidez y la tranquila fuerza que su madre llevaba como armadura. Karen no sabía que, a solo unas cuadras de distancia, Alex Hale estaba sentado en una oficina con paredes de cristal, mirando a la ciudad con el pecho vacío, atormentado por los recuerdos de la vida que había tirado a la basura. Pero en ese momento, sus mundos aún estaban separados, orbitando la misma ciudad, pero en planos diferentes. Ella ya no pensaba en él, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no permitía que dictara su futuro. Había aprendido a sobrevivir sin él. Más importante aún, había aprendido a vivir. Esa noche, mientras metía a Hannah y Holly en su cuna compartida, viéndolas acurrucarse la una contra la otra, como lo habían hecho en el útero, Karen sintió una calma que se apoderó de ella. Estaban a salvo, eran amadas, y eso, decidió, era suficiente. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Alex Hale pudo haberse alejado de ellas una vez, pero ella nunca le permitiría a él, ni a nadie más, definir la vida que estaba construyendo con sus hijas. Lo habían perdido, pero no se habían perdido a sí mismas. La ciudad no había cambiado, pero Alex Hale sí. 3 años podían pasar, sin que nadie se diera cuenta cuando vivías en salas de juntas y áticos, ahogándote en contratos y mentiras pulidas, pero cuando llevabas el arrepentimiento como una piedra en el pecho, el tiempo se movía de manera diferente. Ya no era un calendario lleno de reuniones lo que marcaba sus días. Eran las noches que pasaba preguntándose cómo sonaban las voces de sus hijas, de qué color se habían vuelto sus ojos, si alguna vez sabrían su nombre. Se había convencido a sí mismo de que mantenerse alejado había sido noble, que Karen y las niñas se merecían algo mejor que el hombre defectuoso que había salido de esa sala de hospital. Pero esa mentira se había desmoronado lenta y dolorosamente hasta que la vida que había construido le pareció vacía. Había intentado distracciones, adquisiciones, asociaciones, titulares que lo pintaban como un líder visionario, pero nada de eso silenciaba el dolor silencioso que se hacía más fuerte con cada año. Ese dolor se volvió insoportable una tarde de miércoles ordinaria.
No se suponía que estuviera en ese parque. Sus reuniones habían terminado temprano y el aire de la ciudad se sentía sofocante dentro de su oficina. Había salido a caminar, más por desinterés que por intención, su mente desordenada con el ruido habitual, cuando un sonido familiar atravesó el caos. Risas. No el tipo hueco que estaba acostumbrado a escuchar en galas corporativas, sino genuinas, salvajes y tan dolorosamente puras que lo detuvieron en seco. Se giró hacia el sonido y se le cortó la respiración. Al otro lado del parque, cerca de un banco de madera desgastado, Karen estaba sentada con un libro en su regazo. Ella no lo había visto. Su pelo era más largo ahora, su postura aún tenía la gracia que él recordaba, pero se veía diferente, más fuerte, más contenida. Pero no era ella lo que le debilitaba las piernas. Eran las dos niñas pequeñas con cabello rubio dorado corriendo por la hierba, sus ojos azules, sus ojos brillando de alegría mientras perseguían burbujas que flotaban perezosamente en la brisa. Sintió que algo se rompía en lo más profundo de él. Esas niñas, sus hijas, estaban vivas en un mundo del que él nunca había formado parte. Observó cómo Karen levantaba la vista de su libro, su mirada, siguiendo a las niñas, con una suave sonrisa que no contenía nada del dolor que él le había causado. Y eran perfectas. La culpa era un peso físico ahora, presionando su pecho hasta que sus rodillas se doblaron. Tropezó con un banco cercano, con la cabeza entre las manos, todo su cuerpo temblando con la realización de lo que se había perdido. Había imaginado este momento innumerables veces, pero ninguna de sus fantasías lo había preparado para el dolor crudo y asfixiante de verlas desde la distancia. Sin ser tocadas por su presencia, prosperando en una vida donde él no era más que un fantasma. Las lágrimas le quemaron los ojos y por una vez no intentó luchar contra ellas. La pulida máscara de CEO se agrietó y se cayó mientras lloraba en silencio, abrumado por una ola de arrepentimiento. No merecía verlas y sin embargo, aquí estaban, existiendo sin él, demostrando con cada risita que su ausencia no había sido una tragedia, había sido una elección, su elección. Se sentó allí, escondido a plena vista, observando cómo Karen reunía a las niñas para un refrigerio. Podía ver la forma en que se inclinaban hacia ella, la forma en que sus manos se movían con facilidad, equilibrando a dos niñas pequeñas como si fuera lo más natural del mundo. Se dio cuenta de cuántas primeras veces se había perdido, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros cumpleaños. Momentos que había cambiado por una carrera vacía construida sobre el miedo y la cobardía. Pero lo que más lo destrozó fue lo poco que lo necesitaban. Estaban completas sin él, y sin embargo, como si sintiera sus ojos sobre ellas, una de las niñas, ni siquiera sabía si era Hannah o Holly, se giró en su dirección. Sus miradas se encontraron, fugaz, pero innegablemente. Ella no lo reconoció, por supuesto, pero en esa fracción de segundo, algo dentro de él se rompió. No fue una gran revelación o una epifanía cinematográfica. Fue tranquilo, devastador y absolutamente real. No tenía derecho a ser parte de sus vidas, pero no podía mantenerse alejado. Karen notó el cambio de inmediato. Siguió la mirada de su hija y sus ojos lo encontraron. El tiempo pareció detenerse. No hubo drama en su reacción. No hubo jadeo ni ira visible.
Ella lo miró de la misma manera que podría mirar a un extraño sentado en un banco del parque, y en ese momento Alex sintió el impacto total de lo que había hecho. Ella no lo odiaba, peor aún, lo había superado. Quiso ponerse de pie, acercarse, decir algo, pero sus pies se sentían anclados al suelo. ¿Qué podría decir que importara? ¿Lo siento? Esa palabra se había desintegrado hacía mucho tiempo. Ella volvió a centrarse en las niñas, sin reconocer su presencia más. Eso, más que cualquier insulto, era el castigo que merecía. Pero no se fue. Se sentó allí hasta que ellas empacaron y se fueron, observando desde la distancia cómo Karen la subía a su cochecito doble, su parloteo desvaneciéndose en el ruido de la ciudad. No la siguió. Todavía no. Ahora sabía que la redención no vendría con una disculpa. Vendría con acción, y comenzaría por presentarse, no para exigir un lugar en sus vidas, sino para ganárselo. Por primera vez en años, Alex tuvo claridad. Había huido una vez. No huiría de nuevo. Incluso si Karen nunca le hablaba, incluso si sus hijas nunca sabían quién era, él estaría allí. Él estaría presente. Porque algunos errores eran demasiado grandes para el perdón. Pero eso no significaba que dejabas de intentarlo. Y así, sentado solo en ese banco del parque, rodeado de los fantasmas de la vida que podría haber tenido, Alex Hale hizo un voto silencioso. No se iría de nuevo, ni ahora, ni nunca. A la mañana siguiente, Karen tuvo una extraña sensación, una sensación de ser observada, pero no de una manera amenazante. Era una presencia sutil, el peso de unos ojos que no se atrevían a acercarse demasiado. Sabía que era él. Había visto a Alex el día anterior sentado al otro lado del parque. Y aunque no lo había dejado ver, su corazón había reaccionado de una manera que la frustraba. Había pensado en cómo se sentiría si ese momento alguna vez llegaba. Había ensayado palabras más afiladas que cuchillos, pero cuando sus ojos se encontraron, no fue la rabia lo que la llenó, fue la decepción, fría y vasta. Pero ahora, mientras preparaba el cochecito y vestía a Hannah y Holly con sus chaquetas amarillas a juego, no estaba segura de qué haría si lo veía de nuevo. Una parte de ella quería ignorarlo, actuar como si no existiera. Otra parte, la más tranquila y exhausta, se preguntaba si era hora de enfrentarlo de frente. No para cerrar un ciclo, sino porque estaba cansada de arrastrar su ausencia como una sombra a través de cada día de su vida. Caminaron por la misma ruta hacia el parque, las niñas parloteando sobre los pájaros que querían ver, sus voces puras y sin ser tocadas por las complicaciones de la adultez. Karen las envidiaba, su mundo aún simple y seguro. Cuando llegaron a su lugar habitual, cerca del parque infantil, ella lo notó al instante. Estaba allí de nuevo, apoyado en un poste de luz. No escondido, pero tampoco lo suficientemente audaz como para acercarse. Sus manos estaban en los bolsillos de su abrigo, su postura tensa, como si cada músculo de su cuerpo estuviera listo para reaccionar si ella tan solo lo reconocía. Karen no reaccionó de inmediato. Dejó a las niñas del cochecito, las ayudó a subir los escalones del tobogán, sus movimientos deliberados, dándose tiempo para decidir qué hacer. Podía fingir que él no estaba allí, continuar su día como si fuera solo otro extraño de paso. Pero cuando miró hacia atrás,
Vio el peso de la culpa en su postura, el agotamiento que no tenía nada que ver con las noches de insomnio y todo que ver con 3 años de huir. Algo dentro de ella cambió. Ella se acercó a él, lentamente, cada paso medido. Él la notó de inmediato, su cuerpo enderezándose, sus ojos fijos en los de ella con una desesperación que no se molestó en enmascarar. Ella se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo la distancia entre ellos como un escudo protector. «¿Qué quieres, Alex?» Su tono era tranquilo, distante, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Él no habló de inmediato. Su boca se abrió, luego se cerró, como si las palabras se hubieran atascado en algún lugar profundo, atrapadas bajo capas de vergüenza. Finalmente exhaló, sus hombros caídos. «No espero que me escuches. Ni siquiera sé si merezco que te quedes aquí. Pero necesitaba verlas. Te necesitaba ver a ti». Karen se cruzó de brazos, no como una barrera, sino porque la anclaba. «¿Nos viste? ¿Y ahora qué?» Sus ojos se movieron hacia el parque infantil donde Hannah y Holly jugaban, inconscientes de la gravedad entre sus padres. «No quiero interrumpir tu vida, Karen. Sé que perdí todo derecho el día que me fui de ese hospital, pero ya no puedo fingir. No puedo vivir como si no existiera para ellas. No te estoy pidiendo perdón, solo necesito estar aquí, aunque sea a distancia». Sus palabras no eran pulidas, eran crudas, tropiezos, pero genuinas. Karen no se ablandó. No podía permitírselo. «No se trata de lo que tú necesitas, Alex. Se trata de lo que ellas necesitan. No saben quién eres. No eres su padre solo por la biología. Ese papel tiene que ganarse. Y tú perdiste tu oportunidad en el momento en que elegiste el miedo por encima de ellas». Alex se estremeció, pero asintió. No discutió. «Entonces, déjame ganármelo. Estaré aquí, Karen, todos los días. No cruzaré una línea que no me permitas, pero estaré aquí». Ella lo miró, lo estudió, preguntándose cuánto de esto era culpa y cuánto era una intención real. Parecía más pequeño de lo que recordaba, no de estatura, sino de ego. El hombre que una vez se había sostenido como si el mundo girara a su alrededor, ahora se paraba como alguien que entendía que no lo hacía. Ella no tenía la energía para luchar contra él, no ahora, pero tenía el poder de establecer las reglas. «No les hablas», dijo firmemente. «No te nos acercas, te quedas donde estás, observas. Si algún día decido que eres lo suficientemente seguro como para acercarte, te lo haré saber. Pero hasta entonces, eres un extraño, Alex. Nada más». Sus ojos brillaron con emoción, pero él no protestó. Simplemente asintió. Una ligera y agradecida inclinación de su cabeza. No era el resultado que había esperado, pero era más de lo que merecía. Mientras Karen se giraba para caminar de regreso al parque infantil, sintió su mirada seguirla, pero ya no se sentía invasiva. Se sentía como el comienzo de una lenta y difícil reconciliación. Esa noche, mientras metía a las niñas en la cama, Hannah susurró: «Mami, ¿por qué nos estaba mirando ese hombre?» Karen se detuvo, la pregunta atravesando su cuidadosamente mantenida compostura. Besó la frente de su hija y simplemente dijo: «Solo alguien que está descubriendo lo que es importante». Todavía no les debía una explicación. Tal vez algún día, pero no todavía. Mientras se acostaba más tarde, el zumbido distante de la ciudad llenando el silencio, Karen sabía que esto no había terminado. Alex había regresado,
no con grandes gestos o disculpas vacías, sino con una presencia que se sentía como un desafío silencioso. No sabía si alguna vez lo perdonaría, pero por ahora lo dejaría quedarse en el fondo. Observar, esperar, dejar que demostrara que no iba a huir de nuevo. Los días que siguieron se convirtieron en una prueba de resistencia silenciosa. Fiel a su palabra, Alex regresaba al parque todas las mañanas, nunca temprano, nunca tarde, posicionándose a una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca como para ver a Hannah y Holly jugar, pero lo suficientemente lejos como para que no se sintiera intrusivo. No se acercaba, no saludaba, no sonreía a menos que las niñas le miraran por casualidad. Era un observador silencioso, un hombre tratando de ganarse un lugar en una vida que ya había seguido adelante sin él. Karen notaba todo. Notó la forma en que su postura permanecía tensa, como si estuviera constantemente reprimiendo el impulso de acercarse. Notó cómo sus ojos seguían a sus hijas con una suavidad que no había visto en él antes, una crudeza que no podía ser fingida. También notó que nunca parecía frustrado o impaciente, simplemente se presentaba día tras día, como si ese simple acto fuera todo lo que podía ofrecer y quizás lo único que importaba ahora. No era un acto. Ella había esperado que se cansara, que su orgullo o incomodidad lo alejaran después de unos días. Pero no lo hizo. Ya sea que lloviera o que el viento soplara con fuerza, Alex Hale estaba allí, con las manos en los bolsillos, observando con una mirada que llevaba tanto anhelo como un arrepentimiento silencioso. La guardia de Karen no cayó fácilmente. Había construido muros demasiado altos para dejar que las palabras los derribaran. Pero la acción consistente y humilde, era más difícil de ignorar. Las niñas también comenzaron a notarlo. Los niños tienen una extraña habilidad para sentir la energía. Lo veían no como una amenaza o un extraño, sino como un hombre que siempre estaba allí. Comenzaron a saludarlo mientras jugaban, sus inocentes saludos atravesando la tensión con una facilidad desarmante. Una tarde, después de una mañana agotadora de manejar rabietas de gemelas, Karen se encontró sentada en su banco habitual, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados contra el sol. Podía escuchar a Hannah y Holly riendo en algún lugar cerca de los columpios. También podía sentir la presencia de Alex a su izquierda, de pie debajo de un árbol, quieto y vigilante. Algo en ella, fatiga, frustración o tal vez una chispa de misericordia cautelosa, rompió su resolución. Habló sin abrir los ojos. «¿Sabes? No te estás haciendo ningún favor merodeando como un fantasma». Hubo una pausa, tensa de sorpresa. Luego su voz, vacilante pero firme. «No estoy seguro de tener el derecho de hacer más que eso». Karen exhaló lentamente, abriendo los ojos, girando la cabeza lo suficiente como para captar su silueta. «No lo tienes. Todavía no. Pero te ves ridículo parado allí, pretendiendo que no te estás congelando». Alex ofreció una sonrisa tenue, un fantasma del hombre seguro que solía ser. Se acercó lentamente, cuidadoso con cada paso, como un hombre navegando por un campo minado. No se sentó a su lado. En cambio, se paró a unos metros de distancia, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. «No estoy aquí para hacer esto más difícil para ti», dijo en voz baja. «Solo quiero ser una presencia en la que puedan confiar, aunque sea desde la distancia».
Karen lo estudió. Su traje estaba ausente, reemplazado por un simple suéter y jeans desgastados. Su cabello era más largo, más desordenado. Parecía un hombre al que se le había despojado de todo lo que una vez había amortiguado su ego. Pudo ver el esfuerzo que le costaba ser humilde, luchar contra el impulso de arreglar las cosas con grandes gestos. Para un hombre como Alex, la moderación era quizás la mayor disculpa de todas. «Estás en libertad condicional», dijo, su tono más ligero, pero aún con un toque de filo. «Se te permite estar más cerca. Eso es todo. Sin presentaciones, sin reclamos. Eres solo el hombre que ayuda con el cochecito si se lo pido». La sonrisa de Alex no fue triunfante. Fue agradecida. Asintió, entendiendo la gravedad de lo que ella acababa de darle. Una pizca de confianza, no más grande que una grieta, pero una grieta era suficiente para él. A partir de ese día, Alex se convirtió en un asistente silencioso en sus rutinas diarias. Ofrecía su mano cuando el cochecito se atascaba en un bordillo. Silenciosamente, le daba a Karen una botella de agua cuando se veía exhausta. Nunca se extralimitó, nunca asumió nada. Pero cada pequeño acto astillaba el muro invisible entre ellos. Fueron las niñas quienes, sin saberlo, aceleraron el deshielo. Una mañana, Holly, siempre la más valiente de las dos, corrió hacia él sosteniendo un diente de león, su rostro radiante de orgullo. «Para ti», exclamó, metiendo la flor en su mano. Alex se agachó, sus manos temblando ligeramente mientras aceptaba la frágil ofrenda. «Gracias, cariño», susurró. Su voz se entrecortó. Karen observó, con los brazos cruzados, preparada para intervenir si era necesario. Pero cuando vio con qué suavidad manejó el simple gesto, como no presionó por más, sus defensas vacilaron. Hannah hizo lo mismo días después, tirando de él de la mano hacia el arenero, como si fuera lo más natural del mundo. Alex nunca inició estas interacciones. Dejó que ellas vinieran a él. Permitió que su inocencia dictara los límites. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el parque de un dorado suave, Karen se sentó al lado de Alex en el banco. El silencio entre ellos ya no era agudo, sino contemplativo. Las niñas estaban construyendo algo elaborado en el arenero, sus risitas llenando el aire. «Ha sido diferente», dijo Karen, sin mirarlo. «No sé si es real todavía, pero se siente diferente». Alex asintió, su mirada fija en las gemelas. «Pasé tanto tiempo temiendo fracasar que olvidé que presentarse importaba más que hacerlo bien. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero estoy aquí ahora, por el tiempo que me dejes estar». Karen no respondió de inmediato. Observó cómo Holly llamaba a Alex, exigiendo su atención para su nuevo castillo de arena. Él se levantó, moviéndose hacia ella con una ternura que era a la vez desgarradora y sanadora de presenciar. Mientras se sentaba allí, sola pa Annie y sola en el banco por primera vez en días, Karen se dio cuenta de que el peso que había estado cargando no era solo por la traición, era por el miedo a abrirse a la decepción de nuevo. Pero Alex no estaba pidiendo una segunda oportunidad. Estaba demostrando que estaría allí incluso sin una. Y lentamente, en contra de sus propias expectativas, Karen se encontró preguntándose si tal vez, solo tal vez, había espacio para él en la vida que había construido para ella y las niñas. No como el hombre que se había ido,
sino como el hombre que se negaba a irse de nuevo. Habían pasado casi 2 meses desde que Alex se había insertado discretamente en el fondo de sus vidas, y Karen tuvo que admitir, aunque no en voz alta, que su persistencia estaba empezando a sentirse menos como una intrusión y más como una tranquilidad tácita. Su presencia se había convertido en un ritmo constante en su rutina. Las niñas, en su inocente simplicidad, ahora esperaban que él estuviera en el parque, esperando para empujarlas en los columpios o para aplaudir su última obra maestra en el arenero. Para ellas, él seguía siendo el amigo de mami, una figura amable y paciente que nunca exigía atención, pero siempre estaba allí cuando se le necesitaba. Karen no se lo había puesto más fácil. No le había ofrecido ningún camino hacia adelante más allá de su tranquila proximidad. Sin embargo, él nunca vaciló. No hubo grandes gestos, ni confesiones repentinas pidiendo perdón. Su disculpa vino en forma de presentarse, de manera consistente, humilde, sin expectativas. Y eso, más que cualquier palabra, comenzó a erosionar los muros que ella había construido para mantenerlo fuera. Pero también sabía que el mundo de Alex no era tranquilo. Su familia, especialmente su padre, prosperaba con el control, con las apariencias, y un hombre como Alexander Hale no desaparecía de los titulares solo porque quisiera. Ella había estado esperando que la otra zapatilla cayera y finalmente lo hizo. La primera señal fue un titular en un sitio de chismes local, inofensivo a primera vista, pero cargado de implicaciones. El heredero multimillonario se reconecta con su ex, un cuento de hadas o un juego calculado. Karen había visto suficiente manipulación mediática en su vida para entender exactamente quién lo había plantado. El padre de Alex nunca había sido sutil. Esa misma noche, su teléfono comenzó a sonar con llamadas de números desconocidos, reporteros buscando una cita, buitres disfrazados de periodistas olfateando un escándalo. Ella no respondió. Nunca lo haría. Pero su corazón se hundió, no por miedo por ella misma, sino por la vida tranquila que había luchado tanto por construir para sus hijas. Cuando vio a Alex a la mañana siguiente, de pie en su lugar habitual junto al roble, su expresión confirmó sus sospechas. Se veía enojado, pero no con ella. El tipo de ira que venía de ver a viejos poderes intentar manipular una vida que ya no era suya para controlar. Se acercó a ella con cautela, sus movimientos cuidadosos, pero esta vez su silencio estaba lleno de tensión. «Quería avisarte antes», dijo, su voz tensa, «pero no sabía cómo sin empeorar las cosas. Mi padre está tratando de usarte, de usarlas, para volver a ponerme en fila. No le gusta que me haya alejado. Está tratando de arrastrar esto al centro de atención». Karen se cruzó de brazos, manteniéndose firme, sus ojos afilados. «Me lo imaginé. No es la primera vez que me etiquetan como la madre cazafortunas de tus hijos, pero no dejaré que retuerza sus vidas para su juego». La mandíbula de Alex se apretó. «No dejaré que te toque a ti o a ellas. He iniciado el proceso para cortar los lazos legales. No es limpio, va a ser un desastre, pero prefiero perder cada dólar atado a su nombre que dejar que te use como un peón». Karen le creyó. Por una vez, sus palabras no estaban codificadas en lenguaje de negocios o en matices estratégicos.
Eran crudas, personales, pero ella también sabía cómo operaban las familias poderosas como los Hale. No se echaban atrás por despertares morales. Se echaban atrás cuando estaban acorralados, cuando estaban expuestos. La publicidad es lo que él quiere, dijo Karen, su mente ya tejiendo planes. Pero no el tipo que él controla. Si quiere una historia pública, bien, le daremos una, la verdad. Alex parpadeó, sorprendido, pero rápidamente lo entendió. ¿Quieres hacerla pública, en nuestros términos? Karen asintió. Conozco a un reportero, alguien que no le debe nada a tu padre, alguien que la contará tal como es, no como tu familia la escribe. No era un plan nacido de la venganza, nació del agotamiento. Estaba harta de esconderse, harta de dejar que otros dieran forma a la narrativa de su vida. Si Alex realmente quería ser parte de su mundo, sería a través de la honestidad, a través de estar a su lado cuando el mundo miraba, no escondiéndose detrás de puertas cerradas. La entrevista se programó para la semana siguiente. Grace Monroe, una periodista conocida por desmantelar la hipocresía corporativa, llegó al apartamento de Karen sin séquito, sin cámaras llamativas. Solo una libreta, una grabadora y una mirada aguda e inteligente. Escuchó mientras Karen contaba su historia, no como una víctima, no como un titular escandaloso, sino como una mujer que se había visto obligada a reconstruir su vida cuando el hombre que amaba la había abandonado. Alex se sentó a su lado, en silencio la mayor parte del tiempo, solo hablando cuando se le preguntaba. Sus palabras cuidadosas, directas, pero sin ser defensivas. Cuando se publicó el artículo, no desató un circo mediático. Desató algo más tranquilo, pero mucho más poderoso. Apoyo. Extraños que no tenían ninguna razón para preocuparse se acercaron con mensajes de comprensión. Otras mujeres compartieron sus historias de ser dejadas de lado por hombres que temían la responsabilidad. Y de repente, el arma del padre de Alex se había convertido en un escudo, protegiendo a las mismas personas que él buscaba manchar. Alex no había anticipado el cambio. Había esperado una reacción violenta, quizás incluso amenazas legales. Pero lo que no había esperado era cómo la verdad podía desarmar incluso la manipulación más calculada. Las llamadas de su padre, una vez implacables, se habían detenido. El silencio era su propia victoria. Para Karen no se trataba de ganar una batalla. Se trataba de reclamar su narrativa, no para la aprobación pública, sino para ella misma. Y mientras se sentaba en el parque esa tarde, viendo a Alex empujar a Hannah y Holly en los columpios con una presencia tranquila y constante, se dio cuenta de que la guerra no era sobre el perdón, era sobre la elección. Ella no había elegido que Alex se fuera, pero ahora, cada día que él se presentaba, cada mañana que se paraba tranquilamente a su lado, era una elección. Y lentamente, pieza por pieza, Karen sintió que el peso del pasado aflojaba su agarre. Alex no necesitaba luchar por un título. No estaba pidiendo que se le devolviera la paternidad. Se la estaba ganando de la única manera que importaba, estando allí. Y eso, más que cualquier titular, era el comienzo de algo real. El parque siempre había sido un lugar de rutina para Karen, un santuario predecible, donde podía ver a sus hijas correr libres, sin el miedo de que las complicaciones de la vida invadieran su pequeño mundo. Pero hoy, el aire se sentía diferente. No era un cambio en el clima o el entorno, era algo más tranquilo, más profundo. Un cambio en la forma en que veía a Alex moverse entre ellas. Ya no se cernía a distancia, ahora estaba presente,
de las maneras más pequeñas y naturales. Cargaba a Hannah cuando se tropezaba y se raspaba la rodilla. Con paciencia dejaba que Holly trenzara sus dedos como si fueran mechones de pelo. No pedía reconocimiento o aprobación. Existía en sus vidas como si siempre hubiera pertenecido allí. Karen había sido cautelosa, probando su compromiso con el silencio en lugar de con las palabras, esperando ver si su paciencia se agotaba. Nunca lo hizo. Había aprendido a escuchar más de lo que hablaba, a notar las tareas invisibles que ella hacía malabares a diario y a asumirlas en silencio sin pedir gratitud. No fue un solo momento lo que hizo que se diera cuenta ese día. Fue la forma en que instintivamente limpió la boca de Holly después de que derramara un helado, no con torpeza, sino con el toque suave y practicado de un padre. Fue la forma en que Hannah buscó su mano sin pensar, como si su pequeño corazón hubiera decidido por ella que él estaba a salvo. Karen se encontró observándolo más a menudo ahora, no por sospecha, sino por una renuente admiración. Había pasado tanto tiempo preparándose para la decepción que no se había dado cuenta de lo agotador que era aferrarse a esa armadura. Alex no era el hombre que había conocido en esa sala de hospital, pero tampoco era un extraño. Se había convertido en algo completamente diferente. Alguien que se había roto y había elegido reconstruirse no a través de palabras, sino a través de acciones. Un momento tranquilo a la vez. Más tarde esa noche, mientras caminaban a casa desde el parque, con las niñas saltando por delante, Alex caminaba a su lado, no demasiado cerca, sin asumir, pero presente. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no estaba lleno de acusaciones tácitas. Era un reconocimiento tranquilo del espacio compartido, de un ritmo que, sin saberlo, habían encontrado juntos. «No pensé que durarías tanto», dijo Karen, su tono libre de malicia. Era una declaración de hecho. Alex la miró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Yo tampoco, pero me he dado cuenta de que irse fue fácil. Quedarse es lo más difícil que he hecho en mi vida». Karen asintió, apreciando la honestidad. «Están empezando a esperarte, ¿sabes?» Hannah pregunta si el tío Alex estará en el parque todas las mañanas. Hubo un destello de dolor en sus ojos por el título, pero no la corrigió. «Estaré allí, mientras me dejen». La vulnerabilidad en su voz la impactó. Él no estaba exigiendo un lugar. Ni siquiera estaba pidiendo uno. Simplemente tenía esperanza. Karen nunca lo había visto así. Despojado de arrogancia, de derecho, era solo un hombre tratando de hacer lo correcto, no para su propia absolución, sino para dos niñas pequeñas que no tenían idea del viaje que había emprendido para pararse a su lado. Llegaron al edificio del apartamento y, como siempre, Alex se detuvo en la entrada, sin cruzar un límite tácito. Pero esta noche se sintió diferente. Karen vaciló con la mano en la perilla de la puerta, una batalla interna librándose en su pecho. Ya no se trataba de perdón, no se trataba de orgullo, se trataba de... si estaba lista para admitir que la vida que había reconstruido podría ser lo suficientemente fuerte como para dejarlo entrar. «Puedes subir», dijo, las palabras sabiendo extrañas pero necesarias. A las niñas les gustaría que les leyeras un cuento para dormir. Alex contuvo el aliento, pero lo enmascaró con un asentimiento. No se apresuró a entrar, no dejó que su emoción lo traicionara. Simplemente la siguió por las escaleras, a su mismo ritmo, como si cada paso fuera sagrado. El apartamento era pequeño, todavía desordenado con juguetes y ropa que nunca parecía doblarse sola.
pero para Alex se sentía como un palacio. Se sentó en el suelo de la sala de estar mientras Hannah y Holly amontonaban libros en su regazo, su energía contagiosa, su confianza dada sin condiciones. Karen observaba desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, pero con una leve sonrisa suavizando sus facciones. Mientras Alex leía, su voz animada y llena de vida, las niñas se acurrucaron contra él, sus risas llenando el espacio de una manera que se sentía transformadora. No se trataba de borrar el pasado, se trataba de llenar el presente con suficientes momentos para que las cicatrices comenzaran a desvanecerse de forma natural. Después de que las niñas se habían quedado dormidas, enredadas en mantas en los brazos de la otra, Karen le dio a Alex una taza de té, haciéndole un gesto para que se sentara en el sofá. Se sentaron en un silencio cómodo, el zumbido lejano de la ciudad llenando el silencio. «No te estoy ofreciendo un borrón y cuenta nueva», dijo Karen, sus ojos firmes. «No hay un empezar de nuevo, pero hay un continuar, día a día, si estás dispuesto». La respuesta de Alex fue simple, pero llevaba el peso de cada error, cada redención y cada promesa silenciosa por la que había vivido desde que regresó. «No hay nada más que quiera». No fue una declaración de victoria, no fue un final. Fue el primer reconocimiento genuino de que de alguna manera habían encontrado su camino a un lugar donde el pasado ya no tenía que definirlos. El camino por delante seguiría siendo irregular, pero era suyo para caminar. Y por primera vez en mucho tiempo, Karen se permitió creer que tal vez, solo tal vez, Alex no se iría de nuevo. Los primeros días de otoño trajeron consigo un nuevo ritmo, uno que Karen no había planeado, pero que se encontró aceptando. El aire fresco pareció despojar los últimos restos de los muros que había construido alrededor de su pequeña familia. Las hojas del parque comenzaron a cambiar de sus verdes vívidos a dorados profundos y rojos oxidados. Y con cada mañana que Alex aparecía en su puerta, en lugar de esperar a distancia, se volvía menos una sorpresa y más una expectativa. No solo para las niñas, que hacía tiempo que habían decidido que él era parte de su mundo, sino para la propia Karen. Había estado preparada para una pelea, para un hombre que eventualmente se cansaría de probarse a sí mismo y se retiraría al mundo que una vez lo había mantenido aislado. Pero Alex no se había ido. Su presencia ya no era frágil, ya no estaba teñida de desesperación. Se había convertido en algo estable, algo que la anclaba, no en grandes gestos, sino en las formas tranquilas en que llenaba los vacíos de su vida diaria. Él arreglaba la puerta del armario que chirriaba sin que se lo pidieran, recogía bocadillos extra para las niñas sin buscar reconocimiento y, lo más importante, escuchaba. Escuchaba las historias interminables de Hannah sobre las mariposas, las dramáticas recreaciones de dibujos animados de Holly y los silencios de Karen cuando no tenía la energía para llenar el espacio con palabras. No fue un solo momento lo que cambió las cosas. No fue una confesión dramática o una confrontación emocional. Fue la acumulación de pequeñas y consistentes elecciones que Alex hacía cada día para quedarse, para presentarse, para existir en los espacios donde una vez había estado ausente. Karen había pasado tanto tiempo preparándose para la decepción que, cuando no llegó,
se encontró preguntándose cautelosamente qué vendría después. Esa pregunta se respondió sola una tarde de domingo. Habían pasado la mañana en el parque, como de costumbre, pero en lugar de caminar de regreso al apartamento, Alex sugirió un desvío. Estaba nervioso, aunque lo enmascaró bien, jugueteando con las mangas de su suéter mientras los guiaba por un camino que Karen no había esperado. Llegaron a un rincón pequeño y tranquilo del parque, donde se encontraba un viejo kiosco de madera rodeado de hojas caídas. En el banco debajo de él había una caja simple, envuelta en papel marrón con una pequeña cinta. No había audiencia, ni cámaras, ni escena guionizada. Solo eran ellos. Karen lo miró, la sospecha parpadeando en sus ojos, pero antes de que pudiera hablar, Alex levantó las manos en señal de rendición. No es lo que piensas, sin discursos, sin anillos, solo algo que he querido darte. Ella se acercó a la caja con cautela, las niñas aferradas a sus costados, su curiosidad irradiando a través de sus pequeñas manos que agarraban sus dedos. Desató la cinta, despegó el papel y dentro encontró un collar. No era llamativo ni caro. Una cadena delgada y delicada con dos pequeños colgantes, cada uno grabado con un nombre: Hannah y Holly. La respiración de Karen se cortó en su garganta. No se había dado cuenta de cuánto había querido que él las viera, no como símbolos de su fracaso, sino como sus hijas, como su orgullo. La voz de Alex era suave, casi vacilante. Sé que no puedo pedir mucho, pero quería que tuvieras algo que no se trata de mí, o de mi familia, o de los errores que cometí. Solo de ellas, solo de las dos personas que me enseñaron a ser más de lo que era. Karen no supo qué decir. Por primera vez, no estaba preparada. Sus defensas, tan cuidadosamente mantenidas, no tenían nada a lo que aferrarse. Miró a sus hijas, sus ojos brillantes reflejando la simple verdad. Este hombre, el que una vez las había abandonado, había elegido quedarse de la manera más tranquila y persistente. Holly fue la primera en hablar, señalando el collar. «Mami, somos nosotras». Karen sonrió, una sonrisa real y desprotegida, y miró a Alex. «Realmente no sabes cuándo rendirte, ¿verdad?» Él sacudió la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa familiar, más suave ahora, humillada por el tiempo. «No cuando importa». Ella tomó el collar, abrochándolo alrededor de su cuello, sintiendo el peso de él asentarse contra su piel. No como una carga, sino como un recordatorio silencioso de lo lejos que habían llegado. Ella no le ofreció el perdón, no le ofreció promesas, pero mientras tomaba su mano, entrelazando sus dedos con los de él, fue suficiente. Se sentaron bajo el kiosco mientras las niñas jugaban entre las hojas, la luz de la tarde filtrándose a través de las tablillas de madera, proyectando patrones dorados sobre sus manos unidas. Por una vez, no había tensión ni anticipación de la siguiente palabra hiriente o paso en falso. Solo había presencia, solo la realidad de lo que habían construido. No perfectamente, no fácilmente, sino pieza por pieza frágil. Alex no pidió que lo llamaran papá ese día. Karen no lo ofreció. Ya no se trataba de títulos, se trataba de presentarse. Y él había hecho eso, no solo hoy, sino todos los días desde el momento en que había decidido dejar de huir. Cuando caminaron a casa, las niñas sosteniendo ambas sus manos mientras saltaban por delante, Karen se dio cuenta de que la vida que había luchado por proteger no se había visto disminuida,
al dejar entrar a Alex. Se había fortalecido, no porque él las completara, sino porque había aprendido a estar a su lado sin pedir estar en el centro. Esa noche, después de que las niñas se quedaron dormidas, Karen se encontró de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas distantes. Alex estaba en el sofá, dormitando ligeramente, un brazo apoyado en el respaldo, una presencia tranquila en un espacio que una vez se había sentido demasiado pequeño para cualquier otra persona. Ella lo observó, no con el peso de las traiciones pasadas, sino con una esperanza cautelosa de que tal vez, solo tal vez, esto era lo que significaba reconstruir, no borrar las grietas, sino dejar que la luz se filtrara a través de ellas. Ella no lo despertó, simplemente apagó las luces, dejándolo allí, parte del hogar del que una vez se había alejado, pero ahora, finalmente, se había ganado su lugar dentro. Y por primera vez, Karen no estaba esperando que se fuera.